Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola Viviana, ¿cómo andás? Hola, buen día, muy bien, buen día para todos. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana de la lección de la escuela sabática, repasando entonces los últimos conceptos de la lección número 2, esta lección que tiene que ver con este título, ¿no? Un momento del destino. Incrustada en este estudio que estamos realizando desde este nuevo folleto, los tres mensajes cósmicos o mensajes angélicos. Te invito, como todos los días lo hacemos, a orar para que el Señor nos acompañe al estudiar su palabra. Padre bondadoso, gracias te damos, Señor, porque tú en tu inmensa bondad nos permite vivir un día más, disfrutar del aire que respiramos, de la bendición de poder caminar, tener las fuerzas, pensar, trabajar. Queremos rogarte que nos acompañe ahora al comenzar esta jornada para que lo podamos hacer tomado de tu mano y estudiando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos que ayer comenzamos ya las reuniones de Semana Santa, propiamente dicho, en dos de nuestras iglesias. Sé que varios se están haciendo, pero nosotros no podemos estar en todos lados. Así que queremos saludar a nuestros hermanos de Darregueira, felicitarlos por la iniciativa, por el trabajo con los chicos, allí muy lindo, e invitarlos para que esta noche podamos juntarnos nuevamente, esta tarde, a las 4 de la tarde con los niños y a las 18:30 con los adultos, a compartir la palabra de Dios. ¿Y quién más, Sofía? Viviana, ¿con quién más estamos trabajando en la Semana Santa? Y también estuvimos visitando a los hermanos de Guatraché, de la iglesia de Guatraché. Así que los invitamos a los hermanos de Guatraché también a las 20:15. Poder seguir alabando a Dios a través del canto, la adoración cantada y bueno, por supuesto, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Allí nos encontramos entonces también esta noche 20:15. Bueno, Viviana, antes de comenzar la lectura de lo que es el día viernes, tenemos que aclarar que el día jueves, ayer, tuvimos al final de la lección allí un versículo que no correspondía al versículo de la lección que aparece colocado allí abajo porque se ve que fue un error de tipeo y salió un texto que no existe, que es Hebreos capítulo 14, versículo 27. ¿Y cuál es el texto que tenemos que colocar ahí, Vivi? El texto es Hebreos 5:14 y te quiero pedir si lo podés buscar y recuerdo la pregunta que quedó pendiente de ayer es ¿en qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Y por qué es importante que hagamos este contraste? Entonces, hay que hacer un contraste entre el bien y el mal, y hay este versículo que nos va a ayudar a entender. Entonces, el versículo es Hebreos 5:14. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 14. Y dice lo siguiente, agradecemos de paso a aquellos que también estuvieron mencionando allí, ¿no es cierto? Algunos versículos que tenían que ver con el reemplazo de este versículo que no estaba bien escrito. Hebreos capítulo 5, versículo 14, y la pregunta era, ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal y por qué es importante que hagamos este contraste? pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. Una de las cosas que nosotros debemos o podremos diferenciar entre el bien y el mal es haber alcanzado o pretender alcanzar o cada día buscar alcanzar un crecimiento, una madurez en el alimento que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, para poder ejercer una diferencia, un discernimiento entre el bien y el mal, lo que tenemos que hacer simplemente es estudiar nuestra Biblia todos los días. Y ese es nuestro deseo para vos también, que el Señor te acompañe en tu estudio de la palabra de Dios. Bueno, Muy bien, antes de continuar el repaso, te quiero pedir si puedes leer el versículo de memoria de ujú. esta semana, que es Apocalipsis 14, el versículo 14 y 15, que estuvimos viendo esta semana esos y un poquito más también. Muy bien, el versículo de memoria entonces, o el texto de memoria, que son dos versículos, dice así, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le decía, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy bien. Y en el repaso de hoy tenemos una cita y voy a leer también un poquito la reseña de la semana. La cita es una extracción del libro Conflicto de los Siglos y dice lo siguiente. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene el poder para elevar al hombre, librado a su propia suerte. Su conducta empeorará inevitablemente. Y vamos a la reseña de la semana. Recordemos que Apocalipsis, o estuvimos viendo esta semana que Apocalipsis es un libro de contrastes. Cada uno de estos contrastes nos lleva a tomar decisiones. Vamos de un lado o estamos con el dragón o estamos con el cordero, o somos marcados por la bestia o por el sello de Dios. Entonces podemos estar con la mujer escarlata O con la mujer vestida de blanco. o con la mujer vestida de blanco. Y así a lo largo de los capítulos vamos viendo estos contrastes. En toda la Biblia, Dios utiliza el simbolismo de la cosecha para describir la finalización de la obra de Cristo, de la obra de la gracia de Dios en el alma. Cuando esa obra termine y el Evangelio se proclame a todas las naciones, vendrá el fin. El Evangelio de Marcos lo expresa de esta manera. Y cuando el fruto esté maduro, enseguida se pasa la hoz por haber llegado la siega. Esto está en Marcos 4:29. Jesús agrega, la siega es el fin del mundo. Mateo 13:39. Antes del regreso de Jesús, cada ser humano del planeta Tierra tendrá una oportunidad razonable de responder a su amor, recibir su gracia y andar en la verdad. Esta semana estudiamos, ¿no? Todo lo que es la cosecha final de la tierra y descubrimos cómo podemos ser parte de la cosecha, ser ese grano dorado y no las uvas sangrientas. Bien, esas uvas agrias o sangrientas, ¿no? Es la otra parte. Este versículo de memoria, Viviana, que tenemos para esta semana, podríamos resumir en pocas palabras, ¿no? Porque es largo el texto bíblico, entonces podríamos decir que cuando Juan vio en las nubes de los cielos, que es donde va a venir Jesús, él vio a Jesús, el Hijo del Hombre, viniendo en gloria y majestad. Y él vio a Jesús que tenía dos características, una corona de oro en su cabeza y una hoz en su mano, porque ese es un símbolo de cosecha. Algunos dicen que Jesús no necesita venir a la tierra, o Jesús ya vino, dicen algunos, apareció por allí, pero Jesús es muy claro en su palabra. Aquí, por ejemplo, en este pasaje dice que Jesús vendrá en las nubes de los cielos y todos van a ver la venida de Jesús, y va a venir con estas características, ¿no? Para cegar, para cosechar el fruto de la tierra. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La tarea, ¿no? Tenemos una tarea por delante, no solo a nivel personal, ¿no? En la cuestión del discernimiento, del crecimiento personal, sino también un compromiso con nuestro prójimo, que es llevar el evangelio a todas las personas y predicar el evangelio, ¿no? A todo el mundo para testimonio, y solo entonces vendrá el fin. Muy bien, falta poco. ¿Qué más tenemos para hoy? En el Revivados por su palabra tenemos hoy Job 13. No te olvides de leer Job 13 para continuar creciendo en la gracia de Cristo. Y en este momento te quiero invitar a que puedas ir a este momento, a esta sección que tenemos del programa que se llama En Oración. Que puedas meditar en Cristo en oración privada, allí conversar con Dios
Y después de meditar en esta alabanza a Dios, también vamos a orar juntos. Te invito a orar. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo, si buscaran hoy saber mi voluntad, yo abriría las ventanas de los cielos y mi espíritu daría sin reservas, supliría todas sus necesidades. Si me buscan hoy en oración, yo responderé y sanaré su dolor. Yo responderé y atenderé su clamor. Si mi pueblo se humillare y me buscare, si ahora tú me hablas con amor. Qué maravilloso es saber que Dios está dispuesto a darnos tantas cosas, ¿no? Y por sobre todas las cosas, darnos de su Espíritu para que nosotros podamos crecer cada día. Y ojalá que nosotros podamos crecer como Jesús crecía, según dice su palabra. Jesús crecía en estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es el Jesús que quiere hacer que nosotros podamos crecer también en Él. Y yo te invito a orar esta mañana para que el Señor te dé el crecimiento necesario para prepararte con madurez espiritual para el reino de los cielos. Padre bondadoso, gracias te damos porque tenemos en tu palabra lo que necesitamos cada mañana, cada día, para poder avanzar en nuestro crecimiento maduro de tu palabra, en nuestro entendimiento, Señor, de tu palabra, para poder discernir entre el bien y el mal. Te rogamos, Señor, que cada día que pase podamos crecer en Cristo Jesús, crecer en humildad, Señor, crecer en el conocimiento verdadero de Dios, del carácter de Dios. Como decía la cita, contemplar a Jesús cada día, porque al contemplar a Cristo seremos transformados. Señor, bendice a los que están estudiando tu palabra para poder entender, tomar decisiones, que el tiempo todavía existe, Padre. Por eso rogamos tu bendición sobre nuestros amigos que están estudiando la palabra y pedimos que bendigas también a los que enseñan la palabra. Y en esta jornada nuestra vida dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, amigo. No te olvides de subrayar tu folleto, prepararte para mañana, compartir con los hermanos en la iglesia. Y nosotros nos despedimos hasta el domingo, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chao, chao. Buen día de preparación.